¿Quieres instalar aplicaciones fuera del App Store en tu iPhone o en tu iPad y que nunca revoquen? En este video te estaré enseñando cómo lo puedes hacer, así que ¡comencemos! Comencemos aclarando cómo es que funciona este proceso, y es que estaremos utilizando el mismo método de eSign que te he enseñado anteriormente, pero estaremos utilizando algunas aplicaciones y otros trucos más para poder añadir ciertos elementos para evitar que estas aplicaciones revoquen, para que no tengas que hacer este proceso de instalar aplicaciones otra vez o por ejemplo pierdas progreso en esos juegos que descargaste. Lo primero que tenemos que hacer es descargar la aplicación AdGuard. Te estaré dejando el enlace en la descripción de este video acá abajo para que podamos utilizar esta aplicación para bloquear ciertas páginas y ciertos servicios, para que las aplicaciones que instalemos con eSign no se revoquen y no perdamos nada de progreso. Un detalle bien importante es que en esta aplicación, para poder hacer lo que tenemos que hacer, tenemos que por ejemplo o pagar la suscripción anual de $5 al año, o por ejemplo visitando un enlace acá abajo que vas a poder comprar una licencia de por vida por solamente $11, aunque también la aplicación ofrece un periodo de prueba de 7 días para que puedas probarlo y ver si todo esto te funciona. Una vez tengas eso habilitado, vayamos al siguiente paso. Lo próximo que tenemos que hacer es tocar el botoncito que está aquí en el medio, que es como si fuese un escudo, y aquí estaremos creando una VPN, y esto será mucho más seguro que el método anterior que utilizábamos otros archivos de otras personas, ya que podían quizás filtrar un poco de tu información privada, pero de esta manera es 100% seguro y 100% privado. Vamos a darle que sí, que queremos crear esta VPN, así que nos estará llevando aquí a la configuración del dispositivo. Aquí escribimos el código y seguimos el próximo paso. Una vez escribas tu contraseña, se estará habilitando esta VPN y obviamente tienes que dejarla activado para que obviamente no se revoquen las aplicaciones. Vas a poder ver aquí en la parte del centro de control que está activado aquí el loguito aquí de VPN, y de esa manera ya sabemos que está activada esta función. Lo siguiente que tenemos que hacer es ir aquí a la parte inferior donde tenemos otra vez el escudo, y ahora vamos a la parte de protección DNS. Asegúrate que esto también esté activado, estas tres alternativas, pero nos estaremos enfocando donde dice protección DNS, y aquí donde estaremos yendo sería la parte de filtrado DNS. Tocamos aquí y aquí tenemos varias opciones, una lista de bloqueo y una lista de páginas permitidas. Te estaré dejando un enlace acá abajo de un documento el cual estaremos importando a esta aplicación para que podamos añadir ciertas páginas para poder bloquearlas y algunas permitirlas, para que obviamente pues poder evitar esos revoques de las aplicaciones que instalemos. En la página que te compartí aquí verás dos archivos, uno que se llama allow list, que sería obviamente las cosas que queremos permitir, y la otra sería block list. Vamos a simplemente seleccionar estos dos archivos para poder descargarlos y luego estaremos importándolos directamente en la aplicación. Una vez descarguemos los dos archivos, vamos a ir a la parte de lista de bloqueo, vamos a tocar aquí el botoncito en la parte superior del menú y vamos a darle importar un archivo. Una vez más tenemos que importar aquí la parte de bloqueo, block list, y entonces una vez se active esto vas a poder ver las páginas que se estarán bloqueando para que obviamente no pase ningún revoque de las aplicaciones. Y en la parte de permitido vamos a hacer lo mismo, tocamos el botoncito de menú, importar, y ahora vamos a añadir la parte de allow, es decir, de las páginas que queremos permitir que funcionen y que son seguras para que no tengamos ningún problema. Así que una vez tengamos esto listo ya podemos seguir el próximo paso. Ahora en esta parte del tutorial estaremos siguiendo lo mismo que te he enseñado anteriormente de eSign, así que si ya lo conoces pues simplemente ya sabes lo que tienes que hacer, pero si esta es tu primera vez aquí, vamos ahora a esta página que te estaré dejando en el enlace abajo para poder instalar eSign, y vamos a bajar prácticamente hasta el final hasta poder llegar hasta la parte de eSign, y aquí tenemos varias alternativas. Aquí simplemente tienes que probar hasta que una de estas te funcione, simplemente tienes que tocar este botoncito para poder instalar estas versiones. Una vez más intenta, diría yo, las primeras tres a ver cómo te va, y entonces puedes seguir entonces y ver cuál de todas estas te funcione. Lo importante es que te acuerdes de cuál de estas tú instalaste, porque ese nombre estaremos utilizándolo en el próximo paso. Una vez se descarguen esas versiones de eSign, pues simplemente prueba. Como puedes ver, esta no funcionó, que sería la parte de China Continent. Vamos a intentar la otra, esta tampoco funcionó, la de Henan. Vamos a abrir otra, tampoco funciona, así que debes ir otra vez a la parte de Safari para poder seguir probando otras alternativas. Vamos aquí a esta parte del banco de Chongqing, por ejemplo, la de Sun Life, Everbright. Vamos a instalar otras alternativas hasta que por ejemplo encuentres una que sí te funcione. Una vez instales algunas más, vamos aquí a la parte de configuración para ver si funcionan. Vamos a la parte de general y bajamos un poco más hasta la parte de administración de dispositivos y VPN, y aquí vamos a entrar a algunas
algunas de estas, vamos aquí a la de China Continent y le damos aquí confiar y estará descargando un perfil para que se pueda aprobar este uso. Así que por lo menos esta parte de China Continent parece que sí nos va a funcionar. Vamos a darle permitir y reiniciar y tu teléfono se estará apagando para poder instalar ese perfil y esta aplicación pueda funcionar. Una vez se reinicie tu dispositivo te estará apareciendo este mensaje de que el perfil ya se instaló. Acordémonos de China Continent Property. Deslizamos aquí, le damos instalar perfil para que todo esto funcione. Escribimos el código y seguimos en la configuración de esta aplicación. Ahora que se ha autorizado esta aplicación, pues obviamente puedes borrar las otras. Esta sería la mía, la que sí me funciona. Aquí me aparece que sí ya está funcionando. Le doy aquí a autorizar, que ya quiero utilizar esta aplicación. Y ahora tenemos que volver otra vez a la página anteriormente para poder descargar los certificados que estaremos utilizando. En esta página de eSign estaremos bajando un poquito más hasta que encontremos la parte de descargar los certificados de eSign. Una vez descarguemos este archivo, pues obviamente estaremos yendo a la parte de descargas para poder descomprimir este archivo y poder extraer esos certificados. Una vez se descarguen esos certificados, vamos a apretar el botoncito de menú y vamos a darle importar y vamos a buscar obviamente esos certificados. En mi caso yo lo tengo descargado en mi iPhone. Vamos aquí a buscar los certificados de eSign. Vamos aquí a hacerlo un poquito más rápido para poder buscar esos certificados. Le doy aquí a ese archivo, le doy aquí el botoncito de unzip o de extraer esos certificados. Y lo más importante es que aquí tienes que buscar el certificado del mismo nombre de la aplicación de eSign que utilizaste. En mi caso fue la parte de China Continent, así que tengo que bajar hasta encontrar ese certificado. En mi caso sería este. Pues simplemente aquí le doy a la parte de lo toco aquí para poder entonces darle al botón de importar al certificado, para que entonces este certificado se pueda utilizar para poder instalar la aplicación que quiera instalar. Una vez instales ese certificado, ahora estaré buscando la aplicación que quiero instalar. En este caso voy a estar utilizando Delta, que es una aplicación de código abierta, segura. No hay ninguna parte ilegal en esta aplicación. Esto es una aplicación que se distribuye a través de código abierto. Le doy aquí a Delta para poder añadir esta aplicación, importarla a este servicio. Pero aquí no estaré yendo a esta área, estaré yendo a la parte de aplicaciones para poder instalar la misma. Simplemente la toco, le doy a la parte de Signature para poder firmarla. Le doy a la parte de Signature que quiero firmar esta aplicación. Y como puedes ver, estará haciendo el proceso de instalar la aplicación. Le doy aquí simplemente instalar y comenzará ahora finalmente a instalar esta aplicación utilizando este servicio de eSign. Vamos ahora a salirnos de aquí y muy pronto estaré viendo en esta carpeta de aplicaciones recientes el proceso de la instalación de Delta. Y como puedes ver, ya se instaló y puedo tocarlo aquí para poder entonces utilizarla sin ningún problema. Ahora que he descargado esta aplicación, es muy importante que no apagues nunca el VPN de la aplicación de AdGuard, así que ten eso en consideración a la hora de utilizar este tutorial, ya que si apagas esa función, pues es muy probable que la aplicación estará revocando, así que ten eso en consideración a la hora de utilizar este método. Y con ese último detalle te he contado cómo puedes instalar aplicaciones fuera del App Store con un método que evita los revoques para que no pierdas nada de progreso y no tengas que estar haciendo este proceso constantemente cada vez que se revoca esa aplicación. Si te gustó este video, dale like y suscríbete, y si tienes alguna duda o pregunta, déjamelo saber acá abajo en la descripción de este video para poder ayudarte sin ningún problema. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.